esperándonos nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos, gusto saludarles. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb. Me da mucho gusto estar con ustedes en este viernes 29 de abril de 2016. Estamos por terminar el mes de salud o de discípulos saludables y el día de hoy la enseñanza es esta, la salud de la opinión. Ahora estamos en el capítulo 7 de Mateo, versículos 1 al 6. Lo leeremos en el transcurso de este devocional. Déjenme introducirme de esta manera. La mayoría sabemos esto. Cuando Alberto Einstein era un niño, uno de sus maestros habló con sus padres para recomendarles que lo ingresaran a una escuela de retardados mentales, ya que lo consideraba incapaz para estar en su clase con niños normales. Uno de los mismos apóstoles dijo, cuando le hablaron del Señor Jesucristo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso está en Juan 1:46. Esto nos enseña que los juicios que hacemos a menudo pueden estar equivocados. Todos hemos sido juzgados mal alguna vez y todos hemos juzgado equivocadamente a alguien. En ocasiones juzgamos mal porque tomamos en cuenta los amigos de ese alguien en lugar de considerar la persona misma, o lo juzgamos por los enemigos que tiene, por su aspecto físico, por su vestido, por su edad o por la familia a la que pertenece, y obviamente nos equivocamos en el juicio. El Señor Jesucristo nos advierte de esta práctica, nos habla del peligro inminente de tener una actitud crítica hacia los demás. Ahora bien, este pasaje nos dice que no debemos evaluar no nos dice que no debamos evaluar o distinguir el bien y el mal, pero sí dice que está mal tener la crítica como un ministerio o como una actitud y una práctica pertinaz en nuestra vida. Así como nos alentó a vivir con tranquilidad y a plenitud, ahora nos exhorta a evitar algunas prácticas destructivas. Reflexionemos en algunos principios que nos enseña con respecto a la opinión que podemos tener y decir de los demás. Principio del boomerang. Principio número 1. Principio del boomerang. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, 1 y 2. El que critica a otro a menudo se proyecta, juzga a otro en las acciones que él mismo hace y por eso es que le causa tanto malestar. Criticar a otro en ocasiones es se hace con la intención de minimizar los pecados propios o desviar la atención de los demás de nuestra propia maldad. El que critica a otro descubre su envidia, su celo y su pecado. En Mateo 19:28 y en 1 Corintios 6, 2 al 3 dice que los cristianos juzgaremos al mundo, pero no habla del tiempo presente. No es ahora tiempo de juzgar, no es la hora del culto, ni la comida, ni la escuela, ni el trabajo, tiempo de juzgar. Ya juzgaremos en algún tiempo por nuestra fe, por nuestra creencia en Jesucristo, y eso nos dará Dios permiso de hacerlo, pero el día de hoy el juicio corresponde al Todopoderoso Dios y solamente a Él. La crítica de un hermano a otro hermano no es agradable a los ojos de Dios. El que critica está cavando un hoyo donde él mismo caerá. Por eso llamamos a esto el principio del boomerang. El que critica como mínimo recibirá el calificativo de criticón, pero además la justicia divina es implacable y con la dureza con la que juzgamos a los demás seremos juzgados por la vida, por las circunstancias, por los demás y seremos juzgados también directamente por Dios. Pablo dijo de aquellos que lo criticaban tanto, que Dios les pague conforme a sus obras. Eso está en 2 Timoteo 4:14 y así fue. Todos recordamos el día de hoy al apóstol Pablo, lo tenemos como ejemplo de un gran hombre, una persona a quien seguir. En cambio, aquellos que lo criticaban, nadie se acuerda de ellos. Cuando alguien critica, no solo causa daño a la obra de Dios, se causa daño a sí mismo, se autodestruye. Segundo principio de la proporción. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3 al 5. La Biblia nos enseña de la solidaridad. Debemos ayudar a levantarse al caído y en virtud de que todos somos pecadores, deberíamos ser comprensivos y tolerantes en lugar de criticarnos. Por ningún lado de la Biblia dice que existe el ministerio de criticar a otro como vocación o devoción personal. No se habla en la Biblia del don de criticar. Así que si un hermano comete algún error y no lo exhorto directamente,
sino que en vez de hablar con él, hablo con otra persona, si en vez de amarlo y anhelar su transformación y su restauración lo critico, dañando así su reputación, entonces he cometido un error más grande que el que él cometió, sea cual sea. De la misma manera que es más grande una viga que una basurita en el ojo, y así lo enseñó el Señor. Por si fuera poco, la crítica regularmente causa más daño que un pecado que los demás no sabían. Produce daño en cadena y en ocasiones es irreversible. Será por ello que el Señor Jesucristo no pudo evitar el hablarnos de eso en su discipulado. Aunque no nos guste escucharlo, es importante saberlo y ver el peligro de criticar. Principio de sabiduría. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. Así culmina esto, el versículo 6 de Mateo 7. Es una torpeza juzgar, porque nunca conocemos todos los hechos. Podemos equivocarnos en nuestro análisis, porque no comprendemos por qué razón tal o cual persona hace algo. Es una torpeza juzgar, porque nunca podremos ser absolutamente parciales. Hay cosas que hacen hermanos a los que amamos y nos causan entusiasmo, mientras que si esto mismo lo hace alguien a quien detestamos, nos causa malestar. El ser humano no tiene la capacidad para ser absolutamente parcial, así que no estamos calificados para juzgar al prójimo. Es una torpeza juzgar porque nadie es suficientemente bueno como para hacerlo. En las iglesias y en cualquier comunidad es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos somos personas imperfectas, finitas y por ello cometemos pecados, así que para juzgar a alguien necesitamos ser perfectos. Entonces nadie puede juzgar a otro. De modo que no podemos o no debemos juzgar al prójimo con esa actitud de juicio que solo Dios podría tener con derecho. Entonces no debemos tener esa actitud de crítica y debemos ser sabios con los que nos critican. Este texto que es muy duro, muy fuerte, lo leo una vez más. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En primer lugar nos dice que juzgar es una torpeza, pero en segundo lugar nos dice qué hacer con los que nos juzgan a nosotros. Hay personas que critican gratuitamente, es decir, tienen una actitud deliberada de rechazo para alguien en particular y jamás, aun cuando ese alguien fuera perfecto, lo dejarían de criticar, porque el problema no es la imperfección de ese alguien, sino la actitud de ellos hacia esa persona. Lo grave de ello es que encontramos esta clase de personas en la escuela, en el trabajo, en la colonia, en la familia y también en las iglesias. La recomendación del Señor para sus discípulos es ser sabios con ellos, no tratar de explicarles, no entenderán. No tratar de entrar en sus corazones, tienen las puertas cerradas. No hablarles con sabiduría y verdades eternas, su pequeñez espiritual les hace actuar con necedad y en vez de conseguir algo se volverán y atacarán con aquellas cosas que les compartimos. Mejor es ser consciente de que están ahí, orar por ellos, amarlos, estar dispuestos a servirles y esperar en la justicia divina. Así que recordemos, peligro. Este pasaje nos habla de un peligro. Si soy una persona criticona, este es el momento de reconocerlo y dejar de serlo. La gracia de Dios es suficiente para darme otra oportunidad. Si soy una persona altamente criticada o siento que hay alguien que me juzga injustamente, este es el momento para apelar a la justicia divina y descansar en los brazos del amante Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos y quien comprende todas las experiencias humanas y alivia nuestras tristezas y dolores. Acudamos a Él bajo cualquier circunstancia. Ya sea que somos los que critican, pidamos perdón y restaurémonos. Ya sea que somos aquellos a los que están criticándose injustamente, entonces acudamos a Él y seguramente nos dará consuelo. Espero que esto sea útil para usted, hermano, y que usted y yo podamos ser discípulos saludables. Y le insisto, si usted no es una persona que asiste a una comunidad cristiana, le aconsejo que hable con Dios, que entregue su vida a Jesucristo y que se reúna con otros cristianos. Cualesquiera cristianos, si siguen a Cristo, son hermanos y seguramente será una bendición estar reunido con ellos. Dios le bendiga, nos vemos el día de mañana, hasta luego. Ay, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro